Bueno, Así es. bienvenidos a la primera edición de No nos dijo qué. pues, ¿cómo han estado? Este va a ser nuestro nuevo podcast. Espero que les vaya a gustar. Un poco ameno, improvisado. Aquí pedimos un café y todo Para nada es un proyecto de la escuela. No. ¿Cómo han estado, chicos? Bien, un poco cansado. ¿Cómo estás tú? Salvando estas materias últimamente. Pues sí, pues ustedes fueron a una fiesta ayer, ¿no? Sí, y A la fiesta de paredes afuera De tu casa. afuera de la casa de Bruno. ¿A poco él vive ahí? Sí. No manches. ¿Y por qué no fuiste? No me invitó. Ah, qué mala onda, No sabía que él vivía ahí. Tampoco es como que, bueno, vives al lado, te puedes decir. No, pero no me voy a llegar a quedar. No, sí vives al lado, ¿no? Sí, vivo al lado. Bueno, como dos casas al lado. De las dos Un casas que rato. estaban construyendo. Le preguntaron, En medio. ¿dónde vive Bruno? Y yo dije, hola, ¿qué Bruno? Pero ya me acordé. No, pues qué bueno que han estado bien. ¿Sabes quién Cansaditos los días. estaba bien en el momento en el que nos secuestraron? ¿Qué? Adolf Eichmann. Ok. Ya empezamos, ya empezamos. Creo que... ¿Qué te digo? Podría ser tú, güey. Cualquiera últimamente en ese país. Bueno, podría ser cualquiera porque es de lo que estábamos hablando hace rato, ¿no? De que cualquiera de nosotros, por más normales que nos veamos, pues podemos Por una cosa muy mala. Podemos hacer una cosa muy una mala. cosa pésima. Pues no sé, de repente estamos en clases, todo normal, y llega la policía con un güey y dice, Los de la juntada te harían. los de la jornada, y les dice, Salete y Carlos, acompáñenme, tenemos un tema muy serio de colaborar. Y lo sacan del salón, mano, así que dice, pues nosotros qué hicimos, ¿no? Y el resto del salón, ¿cómo se queda? ¿Han lidiado con la policía fuera de la escuela? O sea, de que en alguna situación que hayan estado. No, hace No, a mí hace poquito me paró el alcoholímetro. Gracias a Dios salí victorioso y no me llevaron al corralón, pero... O sea, pero habías tomado. Habías tomado. No, Ah, bueno, no. o sea, poquito. Salí rayado, 0.07, nada más aliento, güey. 0.01 más, güey, y creo que ya valía verga, No, lo más cerca que yo estuve nada más fue en una plaza porque estaba yo caminando y yo creo que me vieron muy sospechoso de cómo estaba haciendo. Sí. Porque de repente me empezaron a rodear todos los guardias del puto Walmart, güey. Estaba yo en un pasillo y de repente volteaba, un guardia allá. Volteaba, otro guardia allá. No manches. Iba yo a pagar. Y eso que no eres negro, güey, ahora imagínate. Cuando vimos a los 5 minutos. No, pero pues si yo iba llegando, ya iba a salir para pagar y de repente me dicen, oye flaco, ¿dónde sacaste esa Peñafiel? Y Y demostraste tu ticket, supongo, ¿no? Ese es el problema. No, ya lo habías tirado. Yo llegué al Walmart para comprar algo más. Yo iba de mi casa, porque en mi casa yo me había comprado un refresquito, güey. Y en la entrada no me marcaron que... Yo entré con el refresquito, güey. Entro con el refresquito, yo vi en bolas, dije, no, pues ya me vio el poli de aquí de la entrada, güey, que me metí con mi refresquito de afuera, no que me lo vine a tomar. Me paran, llega y dice el poli, No, pues yo no te vi. no, yo no te vi. Ah, qué mala onda. Y mira, yo voy a hablar, y es que, fíjate que en el walkie-talkie me dijeron que hay un chavo flaco, todo de negro, que dicen que se agarró un Peñafiel y que se lo estaba chingando. Y ya ahí fue cuando dije, no mames, fue lo más cerca porque de repente ya llega, ¿cómo se llama? Llega un amigo con el que iba ya, nos fuimos a pelear ahí y dijimos, no, pues si nosotros venimos con eso, chequen las cámaras, pero pues ya hasta ahí fue donde llegó, pero el susto sí nos lo metió. ¿Ustedes, no? ¿Ninguna experiencia así? Igual lo del alcoholímetro, pero no había tomado ese día, así que estamos bien. No, sí te saca el No, corazón. lo más güey. cercano que nos pasó a nosotros, lo del piti, ¿no? Lo del piti en el Oxxo. Ah, pero es que ese güey se sacó cosas. Ese ya sé. No, eso ya es una cosa. Bueno, pues para ya entrar de lleno, Esteban, me habías contado que habías leído un libro. Y fíjate que me interesó mucho el libro que estabas leyendo y me puse a investigar sobre ese tema. Bueno, creo que todos, la última vez que nos juntamos, y pues quería preguntarte qué te pareció el libro. Bueno, yo sí, compré el libro de Eichmann en Jerusalén.
Ajá. Es un libro que trata del juicio de un hombre llamado Adolf Eichmann. Y como dice en Jerusalén, ¿no? Pero, ¿por qué es importante? Porque ahí se menciona como que él era un nazi muy... Bueno, era un nazi muy poderoso. Era un nazi muy poderoso que iba a ser juzgado porque, ¿cómo se llama? Por los crímenes que se hicieron en la Segunda Guerra Mundial. Y como contexto, es que lo que pasa es que acabando la Segunda Guerra Mundial, pues los países los aliados, que son Gran Bretaña, Estados Unidos, Rusia, o sea, en ese entonces la Unión Soviética, se juntan y dicen, ¿saben qué? Ya acabó la guerra, nosotros ganamos, pero hay que terminar esto en un tribunal, que no se quede como que al aire, o sea, claro. Los perpetradores tienen que pagar de alguna u otra manera, y entonces es donde dicen, bueno, ¿dónde vamos a hacer esos famosísimos juicios? En ese entonces no existía nada de juicio penal internacional, o sea, ningún país había juzgado a otro país por crímenes así, o porque nunca había pasado algo así. Bueno, se dice que no tenemos tal vez el registro de que... No conoce la verdad. Pero por ahí estaba el tema, y entonces dijeron, bueno, vamos a ser nosotros los que introduzcamos este tipo de cosas, y decidieron hacerlo en la ciudad de Nuremberg, en Alemania, y dijeron, bueno, vamos a hacer los famosos juicios de Nuremberg. Ahí se juzgan a los cabecillas de los nazis. En ese entonces Hitler ya se había suicidado, y ahí quedaba nada más Hermann Göring, Rudolf Hess, el tercero al mando, y otros cabecillas nazis. Y uno de esos güeyes era uno que fingió como demencia, ¿no? Ajá, sí. Pues así tú la aplicas con Valeria. Me dice, oye, ¿por qué la haces como gay? Pues me hago... No me acuerdo, estaba soñando, no me acuerdo. ¿Él qué era? Era el que mandó a hacer los campos de concentración en... Rudolf Hess era el tercero al mando, creo que él tenía como que una supervisión por ahí. Y era, pues sí, ahora sí que primero, ¿quién iba? Iba Hitler, el primerísimo, Adolf Hitler, le seguía Göring, era el segundo, y del tercero era Rudolf Hess. Lo que pasa con Rudolf Hess es que dice, al medio de la guerra, como en 1941, agarra un avión, se va a viajar, choca el avión y dice, quiero hablar con este güey porque voy a decir que me voy a aliar con ellos y voy a derrotar a la Unión Soviética y ya. Ajá. ¿Qué pasa? Pues que los que agarran a Rudolf Hess le dicen, no papito, y lo mandan a una cárcel, güey. Y en la cárcel ese güey no tiene mejor idea que decir, pues tengo amnesia del choque y de cómo me madrearon los que me recibieron. Tengo amnesia, no me acuerdo de nada, y alegó amnesia hasta el día de su juicio. Aparte, ¿cómo se dan cuenta que no tenía amnesia? Que no tenía amnesia, o sea, seguro... La tuvo que haber cagado en un comentario. Sí, o sea, de que estaba hablando y de repente se le salió algo que según él no se acordaba y ya dijeron, no, se está haciendo súper güey este cabrón. No, es que está... Imagínate el momento en el que ese güey dice esa cosa que lo delata, güey. Y ya decir de que coño, man. No, es que todavía está más cabrón que eso. Porque en el juicio de repente llega y dice, la neta, yo me inventé lo de mi amnesia. O sea... ¿sí lo metió en el juicio? Él solito dijo, yo me lo inventé como técnica. Pero ya no le quedaba. Yo me lo inventé como técnica para que no me acusaran. Entonces en ese entonces hizo bien cabrón porque dijeron, o este güey sí está muy loco, sí tiene amnesia y está diciendo esto para alegar que sí está loco o no, y es que desconcierta porque si ya... Sí. Si ya fingiste amnesia y de repente dices, no, al chile yo me inventé todo lo que dije, güey. Al chile sí yo me acuerdo de todo, yo sé lo que hice. ¿Y me podrías repetir cómo se llama la autora de... Pero entonces, este libro, el que leíste, se centra en el juicio de estos güeyes, ¿no, verdad? No. ¿Se centra más en quién? Lo que pasa es que pasa el juicio, pero aunque se puso a las figuras nazis, aún así el mundo en general estaba todavía alarmadísimo de que pues algunas se hubiera a resurgir. El antisemitismo todavía estaba muy vivo en esa época. Sí. O sea, mucho de eso todavía estaba ahí. Entonces, ¿qué pasa? Pues que un tal Adolf Eichmann se va de Alemania y se va a vivir a Argentina. Y que lo capturaron, ¿no? Se va a Argentina. Me estabas diciendo, bro. Ajá. Se va a Argentina y entonces, ¿qué pasa? Pues decíamos que... ¿Cómo es que habían capturado a Adolf Eichmann? ¿Nos van a comentar? Adolf Eichmann lo captura
lo acaba capturando finalmente el Mossad, que es el servicio de inteligencia israelí. Él estaba en Argentina, como muchos nazis. La tendencia nazi, yo supongo que por la cultura de Argentina y de Chile, siempre fue esas partes de América, pero él finalmente es secuestrado por el servicio de inteligencia israelí y llevado a juicio en Jerusalén. Sí. Entonces entra en eso, porque lo peor de todo es que no capturaron ni un cabecilla, capturaron un güey normal. Eso era lo controversial, más bien, que no habían capturado a alguien importante. Pero es que yo supongo que eso no lo sabían ellos, o sea, ellos buscaban a quién echarle No, toda la y culpa. de hecho fue porque su nombre o su apellido, ese nombre lo llevaba Una operación de Auschwitz. Sí. Algo así creo que leí, está en el libro, donde mencionan algo por el estilo, que estaba relacionado con Rudolf Hess, por ejemplo, pero al hombre que agarraron era un don nadie, o sea, no tenía ni siquiera mucho conocimiento de lo que estaba pasando y para él era muy normal el trabajo que tenía asignado en ese entonces, pero... Es como si los judíos imaginaban de este hombre horrores, o sea, ellos lo veían como... Sí. Como el diablo mismo. Una persona horrible. Es como si tú piensas en el güey más malo y te traen a Raúl, o te traen a Kevin. Sí. Es como... Sí, entonces lo llevan y ahí es donde entra la autora del libro. La autora se llama Hannah Arendt y dice, el New Yorker la encuentra y dice, ¿sabes qué ve como reportera? Ella era maestra, ¿no? Me habías dicho. Era maestra o estudiante en la universidad de... Aquí lo dice, o sea, ella lo menciona al principio de su libro. Menciona que ella está estudiando en la Wesleyan University, como algo por el estilo. Y entonces ella, pues dicen, bueno, a ver, te vamos a mandar, ve a cubrir el evento y ve a cubrir el perfil psicológico de este güey, porque pues... No, y qué impactante, ¿no? Que de repente tú estés normal en una escuela y que de repente te llamen un noticiero y te diga, oye, apóyanos con esto. O sea, es como que literalmente ponerte en tus zapatos y entender la vida de ese güey, entender los juicios. No, pero es un trabajo interesante, o sea, la neta yo creo que para allá... Y hizo un gran trabajo, la verdad. Pues sí. Porque hasta ahorita su libro ha impactado mucho en lo que es la humanidad. Y aparte es esta parte de que ella va esperando encontrar una persona sádica. También. Una persona y más bien completamente digo que descarada, todos, ¿no? o sea, todos esperaban eso y era un güey X. Pues sí, es que al final la propaganda de ese entonces es que se le trataba al pueblo alemán, no solo Un juicio. no solo a los nazis, sino a todos los alemanes como unos sádicos monstruos que habían hecho sus atrocidades porque tenían una falla cerebral por alguna X o Y razón. Yo imagínate un judío lo que va a pensar de un alemán, pero inclusive lo llegan a describir como tonto, que no puede... Él está como lavado del cerebro y no tiene ideales fijos, es como un esclavo, un Por lo que yo tengo entendido es que, perdóname, es que él llegó a ese puesto gracias a las amistades. O sea, ni siquiera no estaba adentrado en la política o algo así, o sea, solo eran amigos. Sí, es como si nosotros ahorita... Como las palancas en la UAP, algo así. Sí, Algo así. Es como si de repente a Bruno le dicen, estás baneado 3 años, pero de repente al día siguiente dice, no, yo ya estoy adentro y ya, esto por ahí, de ahí. Algo así. Algo así fue de este güey. Y entonces Hannah Arendt dice, bueno, pues vamos a analizar a este güey, ¿qué está pasando? Y es donde surge su famosísima teoría de la banalidad del mal, ¿no? ¿Quién nos explica esa teoría? Primero, pues, ¿qué es banalidad, no? Es como lo inherente a lo superficial, ¿no? Sí, algo cotidiano, algo pues que no le das importancia, algo que o sea, Pero el concepto de ¿Qué es normal? ¿Qué crees que sea banalidad? Había una frase que me habías dicho tú, Borrego. Era una frase del libro que decía que... Bueno, es que no nos la memorizamos. No. Pero era algo así como de... Lo más escalofriante no es que él sea una persona sádica o descarada, que no la es. Lo más escalofriante de todo esto es que hay gente igual que él, suelta e igual de normal que él.
Y esto, o sea, esto se refiere que, pues él veía su trabajo como algo normal. Sí, como ¿sabes? una chamba, o sea, para él. Y es como si, es lo que yo les digo hace rato, que no puede hacer nada más. Imagínate que tú fueras él, ¿qué haces? Pues haces tu trabajo, o sea, es algo normal, pero poniéndolo en esa situación y nosotros estando ahorita ya en esta situación, se ve feo, claro. Sí, claro. Pero Sí. aparte a él se le asigna el rol de... Cuando hacen esta conferencia en Fancy, él otorga el papel de que él va a ser para la solución final a los judíos, a él se le otorga este papel de que él los va a transportar. O sea, su rol es de logística. Y que él sabía que qué iba a pasar cuando Él llegara. sabía a dónde iban los judíos porque finalmente esto era una conferencia. Y claro, y creo que ahí entra más un proceso de normalización extrema a lo que está sucediendo. Pero es que ¿no? para él era como si ese güey trabajara en el Kentucky y mandara los pollos y nada eran más. judíos, o sea... Y es lo que yo digo, o sea, creo que actualmente siguen existiendo esas prácticas, claramente pues ya no son tan feas como lo fueron en esas épocas, pero es lo que yo le decía a Borrego. En un equipo de fútbol, en un equipo de básquet, siempre hay un veterano y un novato. Y aunque tengan la misma edad, cuando a alguien se le da un poder, tú puedes abusar de ese poder. Y claramente no abusas como, o sea, no es la misma situación, pero esas prácticas siguen en pie. Claro, y al final lo terminas normalizando. Y o sea, lo terminas normalizando, y que de eso es hecho, lo más... Es lo más feo, o sea, más feo. si lo ves así, porque ahí está, pues está hasta eso chistoso, ¿no? Le quitas su comida, le quitas... Pero tenemos dos ejemplos más, que es lo que estábamos viendo hace rato con Esteban. Tenemos el caso del experimento de la prisión de Stanford, que se hace con estudiantes. Sí. ¿Me podrías explicar eso? Un ejemplo de experimento. Lo que sucede es que en la Universidad de Stanford un güey dice, a ver, quiero ver cómo se comportan las personas cuando yo les doy un poder y les digo, tú haces esto, esto y esto. Entonces llega y le dice a estudiantes, a ver, yo te pago tantos dólares al día para que tú hagas el experimento. Para eso entonces era una maravilla, es como por si de repente a mí me llegan con 3,000 bolas al día y me digan, tú nada más vete a hacer güey a una prisión, no te va a pasar nada, no estás cargado con Y nada. aparte va a estar el Paredes y va a estar... Va a estar en paredes, un desmadre, güey. Yo digo, bueno, está bien. Van a la prisión y entonces se le asignaban roles. Tú eres prisionero Sí. y a Chiyu le decían, bueno, tú eres carcelero. Tú tienes que checar que este güey se vaya a dormir a sus horas. No, y tú puedes hacer lo que quieras con Ajá. ese güey. Que Porque no- tú eres, Porque en vos- teoría no hay supervisión, o sea, Ajá, yo soy exacto. el manager, el general de todo esto. Entonces, lo que pasa es que al principio no se les decía que tú puedes hacer lo que quieras. Lo fueron descubriendo. Sí. Porque decían, no va a haber supervisión, pero sí hubo supervisión, estaban cámaras, grababan todo para ver cómo estaba dando el experimento. Y entonces, como fueron pasando las cosas, veían que los polis de repente se les pasaban de lanza con A los a los prisioneros. prisioneros, de repente les metían un par de golpes para decir, a ver, tú no puedes hacer eso, cálmate ya. ¿No? Y entonces conforme empezaron a ver los policías de que, yo puedo hacer esto, se les hizo muy normal empezar a escalarlo y escalarlo y escalarlo y escalarlo. Hasta un punto que el experimento se terminó antes del tiempo planeado. Creo que estaba planeado para 2 meses, terminaron en 3 semanas el experimento, por lo cabrón que estaba la situación en ese entonces. Y por otra parte, a mayor medida, tenemos también el ejemplo que está como opacado por los nazis, se mantuvo un poco en el underground, pero también lo mismo hicieron los japoneses con los chinos. Bueno, es que ellos aprovecharon la oportunidad. Como vieron que los nazis podían hacer eso con los judíos, ellos dijeron, ¿por qué no nosotros podemos sentirnos superiores a los chinos? Pero es que ahí se normaliza este trato horrible hacia las demás personas, y aparte, o sea, ellos obviamente lo ven como un triunfo, porque ellos están consiguiendo territorio, están consiguiendo avances científicos, porque aparte, ¿cuántos avances científicos no se hicieron de armas y de medicina con... Ajá, o sea, pues lo que pasa en Alemania es que agarra un científico, un doctor y dice, bueno, pues yo voy a hacer mis investigaciones con los judíos que están ahí, yo voy a ver qué anda. Pero no solo fue ahí. En Japón, un científico llamado Shiroishi, en el escuadrón 731, escuadrón 731, agarra y decide, pues yo voy a hacer lo mismo, voy a ver qué hago, los voy a infectar de sífilis y voy a ver otras enfermedades. Voy a ver cómo sigue. Al final muchos de esos libros los seguimos usando hoy en día para medicina, tipos de Sí, cosas y así. lo peor es que esos libros
ayudaron a la humanidad en el futuro. Claro, pero al final fueron hechos en un punto donde... Claro, lo que no ven las personas fue la trayectoria de todo ese libro. ¿Qué pasó o qué tuvieron que hacer para que esta información la tengamos ahora? Y ya viéndolo así, ¿tú crees que es un mal necesario que toda esta gente haya sufrido? Porque finalmente ellos les valía madres, o sea, les valía madres quién era, a qué se dedicaba. O sea, tú imagínate estar en una fila esperando, viendo cómo al que está delante le inyectan semen de caballo y tú esperando a ver qué te inyectan a ti. O sea, es terrible. ¿Tú crees que de verdad es un mal necesario? O sea, ¿tú crees que estuvo justificado? Mira, sin dejar de lado todo esto, lo que nos explicaba el libro es que lo peor es que era gente normal. O sea, tú puedes estar en esa situación y pudiste haber hecho lo mismo porque era tu trabajo. Y ni no lo puedes justificar porque era. Pero estaba en la posición de que decía, siendo tú el experimento, que... A ver, es que ni siquiera se refiere a eso. O sea, nunca justifica, el fin nunca justificaría los medios de los que hicieron. Pero aparte, no nos vayamos tan lejos. De Maquiavelo aquí. Pero entonces, en ese entonces, ¿qué pasa? Pues a los alemanes se los empieza a bombardear de propaganda nazi. Estos güeyes son cerdos, estos güeyes son así, tal, y se empieza a normalizar. A ver, no nos vayamos tan lejos. En México pasa lo mismo con el narco, o sea, se termina normalizando una situación donde el narco termina siendo una figura aspiracionista. Y termina afianzándose en la cultura y la gente llega a aspirar, o sea... Sí. O sea, los alucines son un ejemplo. Estamos tan... Y los alucines es un claro ejemplo, güey. Porque se podría decir que ellos no... ¿Cómo se podría decir? Ellos admiran. Sí, pues el estatus del narco, o sea, son las narcocanciones, un narcocorrido, cosas así son tan normalizadas aquí en México, donde hasta los mismos niños normalizan jugar a ser narcos. O sea, yo creo que va más respecto a eso lo que Hannah Arendt dice, que son gente normal que se les expuso a constantemente la misma situación, que se les hizo completamente normal lo que estaba sucediendo en ese entonces. Porque si te das cuenta, los nazis tenían un equipo de marketing tremendo. Yo creo que esos güeyes son como los pioneros del marketing, cabrón, sí. Porque es lo que nos explicaba el profe. Esos güeyes te endulzaban el oído dependiendo de qué clase fueras. Tú eres un güey de clase baja, te dicen que ellos están afianzados con el pensamiento de Marx, que ellos son meramente socialistas. A los de clase media les vendían otra cosa y pues la gente finalmente, aparte por el contexto de Alemania, que estaban mal por lo del Tratado de Versalles, pues yo creo que finalmente esto les da como esperanza. Claro, al final, o sea, venían de una Primera Guerra Mundial que pierden, y aparte de que pierden, los aliados los humillan por completo. O sea, llegan con un tratado donde les dice tu territorio, para acá, tu militar, nada. Y ahora no te puedes expandir económicamente porque yo así lo digo. Entonces, ¿qué pasa? Pues sale el alemán, se termina resintiendo, pasa mucho odio. Y ahí es muy fácil de que de repente llegue una persona muy buena oradora, que en ese entonces era Adolf Hitler, a decir, a ver, cálmense, yo los voy a llevar a esos tiempos de gloria donde todo era perfecto, ¿no? Poquito lo que pasa con Morena, ¿no? Pues es que al final es decir, es casi como que divide y conquistará, o sea, ya citando a alguien más, a Sun Tzu en Arte de la Guerra, pero es divido a la población y digo, estos me los gano y con estos aplasto a la otra mitad, ¿no? Al final se genera el odio para poder unificar una nación, que es lo que se hizo en ese entonces. Claro. Bueno, siguiendo con Eichmann. Eichmann está descrito por los jueces como un cabrón feo. Pero feo como chingada. Como lo describen, era alguien lelo, así se podría decir que torpe, ¿no? Aparte le hacen hincapié en calvo. Calvo. A ver, no está así en el libro. ¿Se imaginan a Calamardo? Básicamente así, que con lentes. Sí. Así, con esa cara como de lelo. Es como, casi. En el libro lo describen como una persona semicalva, delgada, con dientes irregulares y de lentes. Entonces dices, ¿a quién me imagino? A Esteban. Ok. No, bueno. Bueno, imagínenme a mí con menos pelo de acá. Ya con eso ahí tienes la imagen mental. Y se ve menos intelectual, mucho menos intelectual. Pero aparte, Eichmann completamente ido, ¿no? Como
como que él siempre estuvo como si fuera un zombie, como si fuera un títere, porque él siempre defiende esta postura de que pues yo solo seguía órdenes, todo era... ¿Cuál era la frase que había dicho? Su última frase. Es que al final, cuando se termina de defender, los jueces no le creen nada y le dicen, Sí. no te creemos nada. Entonces lo que él dice es, ustedes me proyectan como un monstruo y me tratan como un monstruo cuando yo no soy así. O sea, yo solo seguí órdenes. Yo solo soy un chivo expiatorio de los crímenes que se hacían. O sea, al final el juicio se le hace no por los actos que hizo Eichmann, sino al sufrimiento judío que se vivió en ese entonces. También por no pensar en los demás hasta cierta parte, ¿no? O sea, por simplemente No, y o sea, no pensar en él. perdóname, pero se entiende, ¿no? O sea, actualmente siguen en pie estas prácticas. Por ejemplo, él no podía hacer nada más porque era su trabajo y si él no hacía su trabajo, él arriesgaba su vida. Es como en los narcos también. Sí, o sea, ya. tú entras a trabajar con los narcos, te Ya. dicen cuál es tu chamba y aunque no te Ya estás parezca o aunque ese trabajo conlleva matar gente, tú no puedes hacer nada porque tu vida corre riesgo si tú no haces ese trabajo. Sí, estás amarrado, o sea, ya no te puedes salir. Estás y ahí, amarrado. y ahí o te matan o te entamban, o sea, no hay... Sí, pues es lo único que hay. Y como lo hizo, como lo estuvo haciendo concurridamente, ya llegó un punto donde ya ni siquiera pensaba en salirse. Ya lo veía como algo normal. Como algo cotidiano, su chamba ya... Como trabajar en el Oxxo. O sea, le lavaron muy cabrón el cerebro a ese güey. Y es que, o sea, también se ve que él no tenía ni idea, o sea, que era una persona, como muchas de las personas, que no tenía un ideal, que él solamente iba conforme a lo que le iban diciendo, porque él no... Siempre ahí lo describen como frío, pero yo creo que más bien estaba disociado durante todo el juicio. Pues sí, terminando de entender por qué él estaba siendo juzgado, o sea, él dice, pues a mí nada más me dijo mi supervisor que llevara este camión allá. Y fue todo lo que hice. Y para él se ve así, pero desde fuera, desde fuera, ¿cómo lo ven? Desde fuera ven, no, pues este güey agarró un chingo de judíos y los está transportando en su camionetita para llevarlos a matar, ¿no? Y es lo que concluye Hannah, ¿no? Que finalmente esto se da porque las personas se les mete esto como si fuera un dogma y ellos ya no tienen forma de salir, o sea, es como que la sociedad te lleva a pensar que todas estas prácticas son normales. Eso es muy, muy peligroso porque las personas esto no se da ni porque él tuviera estas conductas previas así, ni porque tuviera alguna deficiencia en su cerebro que sepamos. Esto se da por normalizar todo este tipo de cosas. Pues sí, claro, o sea, muchos altos mandos nazis sí tenían IQs altos, tenían hasta 120 de IQ, varios con cabecillas nazis. Superando a los de Prepa Humana. Y Ya ni el Marquito. y por mucho, pero aún así tenían ese pensamiento retrógrado porque se las había normalizado tanto. Y creo que es muy importante tener en cuenta que la teoría de Arendt como la banalidad del mal, porque sigue pasando hoy en día. En México se normaliza el narco, en Estados Unidos se va a terminar normalizando el ICE. Y sí, Es verdad. tremendo facto que acabas de tirar. Pero es que, A ver si no me regresan. ¿cómo te sales? O sea, por más que tengas claros tus ideales, No puedes salirte. Si ya entras, no puedes salirte. ¿cómo te opones? O sea, tienes que... Te opones, te matan. Debes de tener muchos huevos para oponerte a un sistema. O un plan de escape pasado de lanza, güey. Para oponerte a un sistema que está respaldado por el gobierno del país. Exactamente. Claro, y Con todo eso. creo que es no entrar solo como individuo, sino entrar como comunidad. Porque, ¿qué sucede? Durante ese entonces, Adolf Hitler solo es aceptado por el 30% de la población, como dijo el profe, o sea, ni siquiera fue por mayoría. Y por lo que entiendo, durante la Segunda Guerra hubo una vez que se intentaron rebelar los alemanes, pero ya era muy tarde. Y creo que hay que empezar a ver que sí podemos frenar este tipo de cosas, pero no solos. Hay que formar comunidad que realmente empiece a tener criterio propio y decir, esto pasa por esto, y levantarnos en el momento correcto, porque si no va a llegar a un punto donde hasta que no haya una solución, ahora sí, final, no lo vamos a ver tan mal. Y tú te sacrificarías por tu país. O sea, si supieras que esta vez que te vas a levantar verdaderamente va a significar algo, pero implica arriesgar tu vida, ¿tú lo harías? Yo sí lo haría,
Y es que a veces ni siquiera es eso, porque muchas veces ni siquiera tienes esa certeza de decir esta vez que lo haga, sí lo voy a conseguir. Pero Es un 50-50. es un 50. Pero tú lo harías aún sabiendo que es un 50-50. No, yo en la personal no. Depende mucho en la situación, o sea, de que en la que lo vayas a aplicar, que estés dentro para morir. Se nos apagó el audio del micrófono, pero estábamos concluyendo en que nosotros, bueno, Como nuestra persona. postura como personas era, Saleta, ¿tú sí lo harías? Es que tendría que tener, no sé. No podría decir sí o no, no sé. Yo con la certeza sí lo haría. Exacto, es que si tuviera la certeza de que va a funcionar, Lo que pasa es que nunca tienes la certeza. Entonces, igual no lo sé, es muy difícil. Podría ser que llegues a morir en vano y ya, pues ya no está chido. Es que morir en vano se sentiría como... Pues Como como no una lo causa sentirías, pero pues sería como que me... como una traición a ti mismo, o sea, es como... Todo esto, no sé, Yo lo personal diría que no. tienes que ser una persona muy comprometida con la causa para que... sí. Es como los árabes, ¿no? Porque los árabes se matan y matan por Alá. A ver, y también hay que instar a que no lleguemos a ese extremo de decir yo me voy a sacrificar por mi país, ¿no? Hay que llegar a un punto donde ni siquiera lleguemos a la necesidad de decir yo me voy a morir por intentar hacer mi país algo mejor. Claro. ¿Y tú crees que ahorita estemos a tiempo de frenar esto, por ejemplo, con los narcos, o crees que ya es demasiado tarde? Yo opino que mientras no haya intervención, bueno, mientras para el narco siga siendo negocio ya no. No hay punto de No hay punto de retorno. Entonces, Y no se normaliza. y además está pasando, lo terminamos normalizando aquí también, la violencia se termina normalizando, o sea, ¿cuántas veces en las noticias no nos ha salido un Lupita TikTok se casa y a la nota siguiente, pero mataron a 30 cabrones en Atizapán? O sea, ya estamos acostumbrados a ver neta diario. Yo hubo aparte aquí en Puebla una racha, güey, como de 2 meses de muertos diarios. Sí, entonces, Y no, es terrible, pero pues concluimos con esa reflexión, con lo que pensamos todos nosotros. Y la verdad sí está heavy, pues no esperamos acabar así de pensativos, pero pues de eso se trata, ¿no? pues sí, un gusto. Así que- Un gustazo. Muy bueno. Nos damos, chavos. Esta información pues, fue sacada de Nobu. Esta información vale. Nobu nos dijo que. No, ¿sí qué? Nos dijo que, y nos vemos en el siguiente episodio del podcast. El siguiente proyecto.